Prácticamente toda la primaria la hice en Tupiza, en la escuelita 7 de noviembre. Todavía me acuerdo de mi profesora de lenguaje, Betty Inchausti. Como lecturas al principio creo que fueron las revistas de historieta las que leí con intensidad y seguimiento. Y entre esas, Tupiza está muy cerca de la Argentina. O sea que llegaba mucha revista de historieta argentina. Y entre esas llegaban ediciones ilustradas de lo que sería, entre comillas, clásicos literarios, ¿no? Así que, sobre todo de aventuras. Pero me acuerdo haber La Isla del Tesoro, por ejemplo, de Stevenson. La creo haber leído primero en historieta, ¿no? Entonces, por ahí, por el mundo de la historieta, que es amplísimo, tanto que es parte de un vicio hasta familiar, el leer historietas. Lectura, escritura, cine y fútbol. Así que germinalmente yo ya estoy acabado en esa época, ya he acabado, todo lo demás es yapa. Mi padre trabajó un poco a destajo durante un tiempo, hasta su muerte en un accidente en 1970. Tuve una beca de intercambio de estudiantes para ir a Estados Unidos. El único impacto tal vez de haber leído, para un curso que llevaba, haber leído poesía yankee en inglés y haber leído en prosa El viejo y el mar, de Hemingway. Los primeros años eran números y me encantaban y me gustan todavía los números, aunque he perdido la rapidez de cálculo, un montón de... Hasta hay algunas formas de... ¿Y eso cómo se demuestra? Antes sabía eso de memoria, ahora no. Pero me han gustado siempre los números. Tuve la oportunidad de tener una beca de posgrado también en Bélgica. Y entonces decidí ir a Bélgica. Y es ahí donde, después de una serie de azares, hice el equivalente de un masterado e hice mi tesis de doctorado. Borges fue para tratar de entender a Kafka. Y claro, fue por culpa de la película de Orson Welles. La había visto, no entendí, fui a leer, no entendí, leí otras cosas, no entendí, pero quería seguir entendiendo y seguí leyendo, y creo que hoy en día lo comprendo bastante bien. Una de las primeras ediciones de los cuentos de Kafka, que está prologada y alguno que otro traducido por Borges, y así conocí a Borges. Y Borges se volvió tanto que a la larga, cuando hice mi doctorado, mi tesis de doctorado fue sobre la obra de Borges. Y en el 78 salió Álgebra y Fuego, que es la tesis sobre Borges. Ya el Instituto Boliviano de Cultura quiso publicar un libro mío sobre elementos de semiótica literaria. Y entonces salen casi paralelos los elementos de semiótica y Álgebra y Fuego del 78. Esos serían los primeros libros publicados. La literatura suele ser tan aburrida a veces como la mayoría de los partidos de fútbol, y que de rato en rato en la literatura hay algo maravilloso, así como de rato en rato en el fútbol hay algo maravilloso, ¿no? Cuando murió Garrincha, yo quise hacer un homenaje porque yo había admirado mucho su manera de jugar a partir del Mundial del 58. Y se llama un pajarillo llamado Mané, ¿ya? Él se llamaba Manuel, su apodo era Mané, y le llamaban Garrincha porque había un pajarito con una patita coja, y él tenía mal una pierna, era más chica que la otra. Y entonces un pajarillo, Garrincha, llamado Mané. Entonces, analizando con elementos un poco de
de literatura y de análisis del lenguaje, aquí y allá, puntualmente, pero sobre todo destacándome, y que dio lugar a que haga varios ensayos que se volvieron un libro que se llama eso, un pajarillo llamado Manet. Presencia literaria la dirigía el suplemento el Monseñor Quirós, Juan Quirós, y le mandé a él el ensayo por si querían publicarlo. Él, antes de publicarlo, le había dado a Serruto para pedirle su opinión. Serruto había quedado encantado, había dicho sí, públicalo, salió inmediatamente. Nunca más me preguntaron si Serruto decía sí, cualquier cosa ya podía mandar, y de hecho era así. Mandaba cualquier cosa y Juan Quirós publicaba sin comentar, y además con la aceptación y el pedido de Serruto de que cuando vaya a La Paz lo visite. Eso también es de alrededor del 78. Entonces fue el primer ensayo que escribí, sí. Y junto con Sáenz y Medinaceli siempre me han hecho notar, son los autores que más he escrito. Es uno de los autores casi escrito sobre su poesía, sobre sus cuentos, sobre su novela, ¿no? Por mi defecto profesional, es decir, soy alguien deformado, si quieres, para siempre prestar la atención al lenguaje, no solo en la literatura, al lenguaje en la vida cotidiana, en las transmisiones de la televisión, de analizar, de ver el mundo un poco vía el lenguaje. Entonces, tanto Serruto, tanto Sáenz, como Medinaceli han trabajado muy notablemente el lenguaje. Han agarrado un instrumento y lo han vuelto una maravilla, ¿no? No solamente espero que haya ayudado a difundir y conocer y prestar atención a la literatura, iba a decir a la literatura boliviana, no, quiero corregirme, prestar atención a disfrutar de obras de la literatura boliviana, de obras en el buen sentido de la palabra, prestar atención a esos libros que permiten construir una literatura. No es porque se debutó en Bolivia que ya tienes que leerlo. Y si lo lees por ahí no ayuda en nada a construir a la literatura. Entonces, por haber llamado ahí tengo mis grandes alegrías, que yo, por ejemplo, escribí un ensayo sobre el otro gallo de Jorge Suárez. Después, poco a poco, todos se entusiasmaron por Jorge Suárez. Nadie escribía, pero todos se entusiasmaron por el otro gallo, y fue escogida una de las 15 mejores novelas de la historia de la literatura boliviana. Me alegra el haber hecho eso. Me alegra el haber escrito sobre Tirinea. No se leía Ursagasti. Y después se sembró, etc. Eso me encanta. Haber estimulado a leer obras de la literatura boliviana.